gente. Hola mi pueblo. Somos tus conductores Karen Toledo Y Yosmani Mayeta. Y ya comenzó Cuba por dentro. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Internacional del Niño. ¿Disfrutarán los niños cubanos en plenitud sus derechos? Vayamos a hablar con algunas madres cubanas. Ellas serán las encargadas de respondernos esta pregunta. Según este periódico lo leí hoy lo compré, lo leí del día 20 del mes 11 del 2003. Aquí dice que los niños cubanos en plenitud de derecho. Los niños cubanos en plenitud de derechos, derechos como derecho al deporte, a la recreación, al juego, a la salud. Y yo pienso que este periódico es toda una mentira del gobierno de los Castro. ¿Conoce usted cuáles son los derechos del niño? Sí, algunos. ¿Me lo puede mencionar? Derecho a la salud gratis, derecho a la educación. ¿En Cuba se cumplen esos derechos actualmente? Sí, algunos. ¿Cuáles se cumplen y cuáles no? Bueno, en la salud, ellos tienen, uno lo lleva al hospital y lo tratan de lo mejor, porque yo no tengo ningún tipo de con eso. Bueno, yo fui con mi niña al hospital, donde estaba con fiebre, vómitos y diarrea, y entonces a la hora de ingresarla no había cama, y entonces no podían abrir ningún almacén en ese momento, porque no había ningún almacenero para poder ingresar a la niña, había que hacer allí hasta que desocuparan una cama. Por ejemplo, también había una señora que tenía un pequeño de 32 días y no había cuna para su bebé, y entonces decía la doctora que no había cuna y tenían que esperar hasta que se desocupara una cuna o poner el bebé en una cama, que eso no podía hacer porque podía caerse de la cama. También en este periódico se habla sobre los derechos que tiene el niño a la salud. Es verdad que la salud en Cuba es gratuita, pero con condiciones pésimas, baja calidad, porque si tú no le llevas un regalito al médico no te atienden bien, te tratan en mala forma. Por ejemplo, yo llevé a mi hijo con una fractura en el dedo meñique. Apareció un médico haitiano, dijo que era una contusión, y donde no era una contusión, era una fractura. Y mi hijo llevaba 8 días sin atención médica en el dedo meñique. Los derechos de los niños en Cuba no son respetados. ¿Ustedes saben por qué? Porque los niños no tienen como para ir a un parque, porque el parque está destruido. En la escuela están en el piso porque no hay mesa, no hay silla. El caso de los centros estudiantiles, ¿no? Las escuelas, están en muy mal estado. Los pupitres en el aula en la que estaba estudiando mi hijo, de la escuela Josué País, Secundaria básica. De la secundaria básica, están destruidos, desbaratados. Esta escuela no tiene ningún tipo de condiciones, ya que lleva más de 10 años en peligro de derrumbe. Prácticamente la mitad de la escuela se encuentra cerrada porque no tiene ningún tipo de condiciones. Los niños están todos metidos en las mismas aulas porque ya que no pueden dar todos los grados, no pueden dar clases en una sola sección. Tienen que compartirlo por la mañana y por la tarde porque los que utilizan el aula por la mañana no pueden dar clase por la tarde para que los otros grados den clase por la tarde. Los libros están en pésimo estado, deteriorados, pintorreteados, desbaratados, las hojas sueltas. Bueno, los libros son, parece que de 10 cursos anteriores. Yo fui a la escuela a quejarme porque los niños de segundo grado de la escuela primaria no tienen a dónde sentarse. Las autoridades de la escuela le quitan las medias y los zapatos para que no le ensucien el piso. No hay materiales para los niños poder dar sus clases. Las maestras a veces no tienen la mejor forma con ellos. Porque los niños aquí no tienen derecho al juego con qué juguete que vale tan caro. ¿Qué niño va a ir a la tienda a comprar un juguete carísimo para jugar? Nadie. Aquí en Cuba el niño no tiene derecho a jugar con juguetes. Aquí en Cuba no existe el juguete para el niño. Existen juguetes para exhibir en una vidriera, porque los precios son tan altos que ningún padre con el salario mísero que pagan aquí en este país puede comprarle un juguete al niño. Tiene que jugar con palos, con hojas, con piedras o con juguetes de palos y cosas que uno mismo le inventa. Aquí es un día de infancia, aquí un niño usa lo que es un juguete, porque no tiene juguete para jugar, porque todo es en divisa. Los padres no tienen ese poder a comprar un juguete en divisa porque es muy costoso. ¿Sabía usted que el día 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, Día de la Infancia? Bueno, lo supe
hace mucho por la noticia, las pocas veces que se puede ver noticias. ¿Se celebra en Cuba ese día? No, en Cuba no es ese día. Ni mucho menos el día de la infancia, ni mucho menos ese, eso pasa por alto. Ni el día del 6 de enero, que es el día de los niños que juegan con sus juguetes, el día de los reyes. En Cuba un niño no sabe lo que es un día de los reyes. No sabe lo que es un día universal porque no se celebra. Los juguetes de los niños no son unos juguetes como nosotras las madres podemos comprárselos. Son juguetes muy caros. Aquí no existen lugares de recreación para el niño. El parque de diversiones, que era lo que más debería de funcionar aquí, al menos en la provincia, por gusto. Ir al parque de diversiones por gusto. Hay 2 aparatos nada más funcionando y cuando uno va nunca hay unas galletitas, nunca hay una merienda, nunca hay nada. Por eso a los muchachos no tienen lugar de recreación donde ir, si no es que uno mismo lleva un cumpleaños o uno mismo juega aquí con ellos, pero mientras tanto el niño aquí en Cuba no tiene derecho a asistir a ningún lugar de eso porque no existen. Los niños aquí no tienen derecho. Dice que aquí los niños son felices en Cuba y así no es. Los niños tienen, para tú llevar a un niño a un acuario, tienen que tener dinero porque tienen que valer un camión o algo. Si no tienes carro particular para tú llevarlo, entonces tienes que pagar un camión. Y entonces pagar divisa. Entonces cuando tú quieres ir a un parque de diversión, a un zoológico, en el zoológico por supuesto no hay animales, en el parque de diversión no funciona ningún aparato, y así sucesivamente. La alimentación también muy mala, los niños ya realmente cuando les hace falta la leche se la quitan. Porque solamente la alimentación es costosísima. No puede comprar juguete a un niño. ¿Con qué juega un niño en Cuba? En el fango, en la tierra, con palo, con piedra, con carretones hechos a palo que lo hacen los padres. No tienen con qué jugar. Por mencionar esas cositas, porque no hay nada. No tienen libertad para nada esos niños. Aquí no hay derecho, los niños no tienen derecho ni son felices porque no saben ni el día que es el día de Santa Claus, que son donde le dan regalo a los niños. Aquí los niños no saben qué es lo que es una niñez porque no tienen juguetes, no tienen dónde divertirse. Nada más tienen que estar en su casa jugando con un palo, fango y carrito de palo. ¿Qué derecho puede tener un niño en Cuba? Si apenas no tiene una niñez, que puedan reír, cantar, sonreír, porque todo es tristeza, pobreza, necesidad, miseria, no tienen juguete para jugar, no tienen apenas su leche para tomar. Aquí en Cuba se violan completamente todos los derechos del niño. Ya ustedes vieron, indiscutiblemente, todos los derechos de la Convención del Niño en nuestro país son violados, donde Cuba fue firmante. Ya ves, Yasmani, decir niñez en Cuba es decir tristeza, pero yo creo que esto pronto cambiará, porque como dijo nuestro apóstol José Martí, los niños nacieron para ser felices, porque ellos son la esperanza del mundo. Y ahora sí no queda tiempo para más. Pero ya usted sabe, le invitamos a que siga con nosotros en otra próxima edición de Cuba Contento. Cierra el lente, director. Ya usted